Fíjate que durante casi 2000 años, en una historia que está absolutamente repleta de papas, de reyes, de ejércitos y de concilios que han reescrito todos los mapas del mundo, pues resulta que existe un secreto monumental. Ujú, totalmente. Y es un secreto que te deja sin palabras cuando te paras a pensarlo un momento. Exacto. O sea, a lo largo de todos estos siglos, entre miles y miles de figuras históricas veneradas, resulta que solo 4 mujeres han recibido uno de los títulos más raros, elevados y absolutos que puede otorgar la Iglesia Católica. Es una barbaridad. Lo es, ¿eh? Imaginar una narrativa de 2 milenios y darte cuenta de que esa cima intelectual y espiritual ha sido alcanzada por solo 4 figuras femeninas, genera una sensación de misterio y de grandeza casi abrumadora. Claro, es que rompe todos los esquemas que solemos tener sobre la historia. Estas 4 mujeres alcanzar la máxima autoridad sin tener un solo ápice de poder institucional. Pues a ver, lo que resulta fascinante aquí es entender primero la magnitud real de este título, porque no estamos hablando de un simple diploma honorífico. Ni de un premio por ser buena persona o inspirar a un pueblo, claro. Exacto, no es eso. Ser declarada doctora de la Iglesia es algo completamente distinto. En la tradición católica, este es un reconocimiento extraordinario reservado única y exclusivamente para mentes cuya sabiduría tiene un valor universal y permanente para toda la fe. O sea que la Iglesia básicamente afirma que no se puede entender el cristianismo sin leer a estas personas, ¿no? Literalmente. Y fíjate en el dato. En casi 2000 años, actualmente solo existen 37 doctores de la Iglesia en total. 37. Madre mía. Sí. Sí, y de ese grupo tan increíblemente selecto, pues solo 4 son mujeres. Vale, a ver, vamos a desgranar esto un momento. Porque la analogía que me viene a la cabeza repasando estos documentos es como si el ser humano fuera, no sé, una caja fuerte e imposible de abrir. Me gusta esa imagen. Y mientras los reyes o los grandes ejércitos intentaban forzar la cerradura con guerras o poder político, estas mujeres hubieran forjado en completo silencio una llave maestra, porque ninguna llevó una corona, ninguna fue papa. Claro, no tenían ese tipo de autoridad formal. Y sin embargo, su influencia iluminó a generaciones enteras. Pero a ver, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo reescribes la historia sin disparar una sola flecha y sin sentarte en un trono? Pues la respuesta, que es el hilo conductor de todos los textos que tenemos hoy, es que, para lograr un impacto tan masivo, es imperativo cambiar el enfoque. La verdadera revolución siempre comienza en el interior humano. En la propia conciencia, digamos. Eso es. Su campo de batalla no era la geopolítica, era el alma. Porque si dominas el mundo interior, el mundo exterior eventualmente se rinde ante esa claridad. Pues si hablamos de dominar el mundo interior, creo que tenemos que viajar directamente al siglo XVI con Santa Teresa de Ávila. Una época complicadísima, por cierto. Ya te digo, hablamos de la España renacentista, un caos cultural absoluto, la reforma protestante, tensiones por toda Europa, y en medio de todo este ruido, ella escribe cosas como El castillo interior o Las moradas, y me entusiasma muchísimo la imagen que utiliza. Es una de las metáforas más potentes de la mística. Totalmente. Teresa plantea que el alma humana es una fortaleza inmensa hecha de un solo diamante, llena de habitaciones concéntricas. Pero, a ver si lo he entendido bien al leerlo, porque esto no es un spa espiritual para relajarse, ¿verdad? No, en absoluto. Y esa es una malinterpretación moderna muy común, ¿eh? Teresa no estaba describiendo una meditación guiada para desconectar después del trabajo. Ya, ¿no es poner la mente en blanco y respirar? ¿Qué va? Estaba describiendo un proceso de purificación clínica, casi despiadado, de autoconocimiento. Para llegar a la morada central, el ser humano tiene que tener el valor de atravesar las moradas exteriores, y ahí, según sus textos, habitan reptiles y bestias ponzoñosas. Espera, ¿reptiles? A ver, ¿a qué se refiere exactamente con eso en la práctica? Pues es una metáfora brillante, fíjate, para referirse a nuestros propios apegos. Nuestros miedos más oscuros, el egoísmo, las vanidades y todas esas ilusiones que nos contamos a nosotros mismos para justificar lo que hacemos. O sea, enfrentarse a la propia sombra, ¿no? Exactamente. El mecanismo que propone Teresa es el enfrentamiento radical con la verdad de uno mismo. Ella sostiene que no puedes conocer lo divino si primero no te conoces a ti mismo, en toda tu miseria y en toda tu grandeza. Hay que limpiar el subconsciente. Claro.
Y esto me hace plantear una pregunta que me rondaba la cabeza al leer la fuente. Porque es por esta razón que campos enteros hoy en día como la psicología o la filosofía se quedan atónitos ante sus escritos. Totalmente, es que se quedan maravillados. Es que da la sensación, de que Teresa estaba mapeando las emociones humanas y los traumas siglos antes de que existieran Freud o Jung para darles un nombre clínico. Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es un rotundo sí. Diseccionó la psique con precisión quirúrgica. Comprendió que la mayor guerra está en la mente, no fuera. ¿Y qué relevante es esto hoy? Uf. Incalculable. Porque hoy vivimos en una sociedad hiperconectada, bombardeados por estímulos, pero experimentando un vacío interior brutal. La gente huye de sí misma a través de las pantallas constantemente. Buscando la distracción perpetua, claro. Exacto. Y Teresa demuestra que la cura no es buscar más estímulos, sino tener la valentía de sentarse en silencio y explorar ese castillo interior. Es un antídoto brutal contra la superficialidad. Me fascina cómo anclaba esa mística en la realidad del día a día. Hay una cita en los documentos que me encanta, esa de que Dios anda entre los pucheros, o sea, entre las ollas de la cocina. No hace falta levitar. Qué gran cita, sí. Eso es, pero esto me lleva a una duda enorme. Si dominas esa batalla interna, ¿qué pasa cuando esa fuerza choca de frente con un mundo exterior que está completamente corrupto? Porque la espiritualidad no puede quedarse siempre encerrada, no. Y eso nos introduce, perfectamente además, en la figura de Santa Catalina de Siena, en el siglo XIV. Y el contexto histórico aquí es crítico. El papado de Aviñón, ¿verdad? Ese mismo. Los papas habían abandonado Roma, había una corrupción tremenda, la peste negra había devastado Europa y las ciudades italianas estaban en guerras civiles constantes. Era un apocalipsis político, literalmente. Y aquí llega mi gran confusión al leer sobre Catalina. Porque, a ver, nace en una familia de 25 hermanos. Es la hija de un tintorero. No tiene ninguna formación académica. De hecho, aprendió a escribir muy tarde. Sí, era una mujer del pueblo, sin recursos. Y sin embargo, según los registros, termina dictando misivas a monarcas europeos y enviando cartas al mismísimo Papa Gregorio XI, diciéndole cómo tiene que hacer su trabajo. Que es alucinante, ¿sí? A ver, explícame este mecanismo, por favor. ¿Cómo es que una mujer analfabeta del siglo XIV le dice al hombre más poderoso del mundo que deje de ser un cobarde y no termina en la hoguera por traición? Pues es una pregunta fantástica, y es la ironía histórica definitiva. La respuesta está en su autoridad moral, que era absolutamente innegable. O sea, que predicaba con el ejemplo a un nivel extremo. Extremo es la palabra. Practicaba un ascetismo radical, un ayuno durísimo, y demostraba una caridad brutal con los enfermos terminales de Siena. Nadie podía dudar de la pureza de sus intenciones. Claro, no podían decir que buscaba enriquecerse. Cero. No buscaba dinero ni tierras. Los políticos estaban aterrorizados y fascinados a la vez, porque no podían sobornarla. Al Papa le llamaba Dulce Cristo en la tierra, pero en la misma carta le decía literalmente «Sed hombre viril» y le exigía que dejara el miedo a un lado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué valor! Su desapego total de lo material la hacía invulnerable, digamos, a las amenazas políticas. Exactamente, como si su conexión divina le diera un escudo. Y fíjate que esto choca frontalmente con la idea que tenemos hoy, porque solemos pensar en la espiritualidad moderna como una vía de escape, ¿verdad? Esa imagen de irse a un retiro, respirar hondo, aislarse de las noticias. El famoso autocuidado desconectado del mundo, sí. Eso es. Pero Catalina es la prueba de que la espiritualidad profunda es una inmersión directa, frontal y sin miedo en todo el barro político y social. Esa es la gran lección. Ella enseña que amar la verdad exige un coraje inmenso. No hay facilidad en su fe. Hoy vivimos marcados por el miedo social, la autocensura. El miedo a ser cancelados o a ofender a alguien, totalmente. Y la tendencia al activismo de sofá, ¿sabes? Esa relativización moral que paraliza. Catalina se erige como un recordatorio de que la lucidez histórica te permite enfrentarte a sistemas enteros de corrupción. Si tienes tu interior ordenado, exiges orden fuera. Totalmente. Pero claro, a ver, es muy natural admirar a alguien que se enfrenta a líderes mundiales y cambia la geopolítica. La historia adora a los cerros que hacen ruido. Lógicamente, son hazañas muy visibles. Y eso me lleva a un conflicto al revisar la tercera fuente de nuestra exploración. Porque, ¿qué sucede con la inmensa mayoría de las personas que nunca van a conocer a un jefe de Estado? ¿Qué pasa con las vidas anónimas? Ahí es donde aparece Santa Teresita del Niño Jesús. Exacto.
Y te confieso que al principio no entendía nada sobre su figura. Es la reacción más común al estudiarla. ¿Por qué te generó tanta confusión? Pues porque su biografía parece carecer de grandes eventos, ¿sabes? Nace en Francia en el siglo XIX, entra en un convento carmelita de clausura y muere jovencísima, con apenas 24 años. Sí, por la tuberculosis. Una muerte durísima, además. Y a ver, no funda hospitales, no escribe tratados complejos, no detiene guerras. Leyendo su autobiografía, su gran hazaña documentada es soportar sin quejarse a una monja que le salpicaba agua sucia lavando la ropa. O sonreírle a la hermana que le resultaba más insoportable del convento. Eso es. Entonces mi pregunta es, ¿cómo un gesto tan microscópico, tan cotidiano, te convierte en doctora de la Iglesia sentada al mismo nivel que Santo Tomás de Aquino? Une en esa acción. Es la democratización absoluta de la santidad. Agustín y Aquino explicaron a lo divino con intelectos titánicos, pero Teresita explicó que levantar un alfiler del suelo con amor total tiene una onda expansiva cósmica. Ostras, funciona como un efecto mariposa espiritual, ¿no? Un efecto mariposa espiritual me parece una forma preciosa de verlo. Es que retira toda la presión del ego. En lugar de tener que ser un gran salvador del mundo, solo tienes que transformar el metro cuadrado en el que vives. Y por eso su impacto hoy es devastadoramente actual. Ella golpea en el centro neurálgico de nuestras obsesiones modernas. Nuestra cultura mide el valor por métricas puramente visibles. Productividad, estatus, dinero. O los me gusta en redes sociales, claro. Si no puedes mostrar lo que haces, la sociedad te dice que no existes. Y Teresita es la rebelión total contra ese sistema agotador. Le devuelve la dignidad a lo silencioso. Exacto. Demuestra que recoger ese alfiler o ser amable con la persona más difícil de la oficina cuando nadie te graba tiene un peso inmenso en la eternidad. Es un alivio inmenso escuchar eso, la verdad. Pero esta inmersión nos lleva por extremos que dan vértigo. Porque si Teresita nos enseñó a ver la eternidad en una simple gota de agua sucia en un lavadero, la siguiente figura es otro mundo. Pasamos al otro extremo, ¿sí? Nos enseñó a ver esa misma eternidad, pero proyectada en el cosmos entero. De la pequeñez más oculta pasamos a la mente más abarcadora, enciclopédica y científica de la Edad Media. Hablamos de Santa Hildegarda de Bingen, siglo XII. Una figura monumental. Aquí sí que necesito ayuda para aterrizar esto, ¿eh? Porque al leer sus fuentes sentía que estaba leyendo a una viajera del tiempo. Hildegarda genera esa sensación, es inevitable. Su currículum para estar en la Alemania del siglo XII es sencillamente inverosímil. Fue mística, abadesa, compositora musical, lingüista. Filósofa, dramaturga, naturalista. Y escribió tratados de medicina y ciencias naturales, como Física y Causae et Curae. Es que a eso iba. Hay un pasaje donde recomienda hervir el agua para limpiar heridas. Siglos antes de que existiera la teoría germinal o se descubrieran los microorganismos. Es un nivel de intuición científica impresionante. Y además relacionaba directamente los estados emocionales con las enfermedades físicas. Diagnosticaba lo que hoy llamaríamos enfermedades psicosomáticas. A ver, ¿de dónde sacaba esta información sin tener un microscopio? Pues el mecanismo de Hildegarda era una combinación fascinante. Por un lado, experiencias místicas, visiones que ella llamaba la luz viviente. Y por otro, una agudísima observación empírica en el jardín de su monasterio. Experimentación pura y dura, vamos. Sí, pero el concepto clave es lo que ella denominó viriditas, que podría traducirse como el poder reverdecedor de Dios. Entendía que hay una fuerza vital cósmica que fluye por todo. A través de plantas, animales, nosotros mismos. Exacto. Para ella no existía separación tajante entre materia y espíritu. Veía al ser humano como un microcosmos que reflejaba el macrocosmos del universo. O sea que si destruimos el entorno, al final nos destruimos a nosotros mismos. Y si el alma está deprimida, pues el cuerpo enferma. Es una visión 100% holística. Totalmente moderna. Choca muchísimo pensar que esto se escribía en la Edad Media, cuando el estereotipo nos dice que en esa época había desprecio por el cuerpo físico. Hildegarda plantea que enfermamos al desconectarnos de la armonía de la creación. Y si trasladamos esto al presente nos da el diagnóstico perfecto de nuestra era. Fíjate en la sociedad contemporánea, con esos índices alarmantes de ansiedad. Aislamiento, ecoansiedad, la fragmentación mental. Claro, porque nos hemos separado del mundo natural. Vivimos en cajas de cemento bajo luz artificial.
Hildegarda no ofrece solo un consuelo religioso, ofrece un mapa clínico y espiritual de reconexión. ¡Qué pasada! Nos recuerda que sanar implica integrar cuerpo, mente, naturaleza y esa conexión divina. Somos parte de una sinfonía, y cuando intentamos tocar solos, fuera de ritmo, pues colapsamos. Es una analogía musical preciosa y muy de Hildegarda, de hecho. Es fascinante ver cómo se complementan todas ellas, ¿eh? Teresa nos da el mapa del subconsciente, Catalina el coraje político y moral. Teresita revela el valor de las pequeñas acciones y Hildegarda nos devuelve nuestro lugar en el cosmos. Tienes ahí un tratado completo sobre cómo ser humano. Y este es el momento crucial de nuestro análisis para reunir todos estos hilos. A ver, veamos el tapiz completo. A lo largo de la historia, la narrativa a menudo tendió a reducir el papel de la mujer a posiciones periféricas, ¿no? Pero estas 4 mujeres destruyen de forma irrefutable esa visión reduccionista. Desde luego que sí. Y lo más asombroso, el detalle que más me impacta a nivel analítico, es cómo lograron alcanzar esta cumbre absoluta. Porque no imitaron a los hombres, eso está claro en los textos. No, para nada. No se vistieron con armaduras ni adoptaron esa retórica académica rígida de las universidades de su tiempo. Se mantuvieron profundamente singulares en todo momento. Exactamente. Mantuvieron su genio femenino intacto. Y además hay que destacar algo vital que unifica sus biografías, que es el sufrimiento. Ninguna buscó la fama ni orquestó campañas para ganar influencia. Teresa fue investigada por la Inquisición, fíjate. Catalina enfrentó calumnias destructivas. Teresita padeció la asfixia de la tuberculosis en medio de una tremenda oscuridad espiritual. Y Hildegarda luchó contra enfermedades crónicas y contra el propio emperador, que se dice pronto. Atravesaron la incomprensión y el dolor físico y emocional. Y a pesar de todo ese inmenso peso, transformaron la historia por completo. Lo hicieron sin un gramo de poder institucional. Guiadas únicamente por la profundidad inagotable de su intelecto y su fe. Son la prueba viva de que la fe y la razón, la espiritualidad y la inteligencia empírica no son enemigas en absoluto. Cuando convergen, son la fuerza más imparable que existe. Es la conclusión ineludible al cerrar todos estos documentos, la verdad. 4 mujeres que forjaron esa llave maestra de la que hablábamos al principio. Y tras recorrer estas vidas, emerge una reflexión final que creo que es importante, algo para meditar en profundidad. Vivimos en una época saturada de ruido, de distracciones perpetuas y de una urgencia constante por demostrar nuestro valor en público. Gritando más fuerte que los demás en redes sociales, siempre. Exacto. Pero tal vez la rebelión más grande que se puede ejercer hoy no sea hacer más ruido. Tal vez la verdadera rebelión consiste en cultivar una profundidad interior tan intensa, tan genuina y silenciosamente arraigada que siga resonando 1000 años después. De forma ensordecedora, además. Porque, como demuestra esta historia de 2 milenios, un alma verdaderamente encendida tiene el poder absoluto de iluminar los siglos. ¡Uf! ¡Qué maravilla de conclusión! Es un legado impresionante. Sin duda alguna. Bueno, invitamos a todas las personas que nos acompañan hoy a dejar en los comentarios con cuál de estas 4 figuras revolucionarias se identifican más en sus propias batallas diarias. Será muy interesante leer esas reflexiones. Totalmente. Y es el momento ideal para compartir esta exploración profunda con alguien que necesite redescubrir esa grandeza interior. Ha sido un viaje fascinante a través de los siglos. Nos despedimos por hoy recordando que a veces el mayor impacto nace del silencio más profundo.